Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lecturas. Hoy para hacer la tercera sesión de La conquista de América contada para escépticos de Juan Eslava Galán. Iremos desde el capítulo 66 al 91, que prácticamente es toda la campaña de Cortés, toda la odisea de Cortés, de Hernán Cortés. El primer capítulo 66, los abusones mexicas acogotan a sus vecinos, dice. Cortés toma contacto con tribus de pueblos sojuzgados por los mexicas, ¿no? Eslava Galán explica por qué es erróneo llamar aztecas a este pueblo, ya que este era el nombre de la aristocracia guerrera de la que los propios mexicas huyeron, sufriendo una suerte de diáspora que concluyó con la fundación de Tenochtitlán, en el lago Texcoco, y su establecimiento allí. Desde ese momento, gradualmente, los mexicas fueron construyendo un gran imperio basado en el sometimiento de los pueblos del entorno. El término azteca fue relanzado con la independencia de México en 1810, refrendado luego por el naturalista prusiano Alejandro de Humboldt, al que Eslava Galán realmente no le tiene mucha simpatía, digamos, por decirlo de alguna manera. No conozco mucho sobre Alejandro de Humboldt, no sé si merece ser tan vilipendiado, pero... Es un personaje extraordinario. Ajá. Extraordinario. Es yo creo que uno de los grandes personajes de ese momento entre el siglo XVIII y XIX. Pero, bueno, pues en realidad eran dos hermanos igual de extraordinarios. El uno es el que dio nombre a la actual Universidad de Berlín. La Universidad Humboldt está dedicada no al geógrafo, no al naturalista, sino a otro hermano que era un fenómeno también. Un hombre con tuvo una participación en la política de su país muy importante. Y lo que pasa es que tuvo el detalle feísimo, de haber estado recorriendo América Latina bajo el auspicio de la corona española, que le facilitó el viaje, incluso la estancia allí, y luego pues cometió un acto de, en fin, de mala educación, ¿no? De traición clara a España, porque acabó el viaje en Estados Unidos, en donde vendió una información clave al presidente, a Jefferson, presidente americano, sobre las condiciones militares de la colonia, de México en aquella época, lo cual le facilitó muchísimo la guerra que unos años después inició para arrebatarle a los mexicanos parte de su territorio. Pero bueno, es un personaje complejo también, muy complejo, pero una biografía muy interesante. Sí, ahí sí. Se ha publicado ahora, porque ha sido el aniversario de algo en Alemania, y bueno, pues se ha publicado algunas cosas muy interesantes sobre su biografía. Qué buena información, Julio. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Siguiente capítulo. Un pronunciamiento encubierto. Dice, Eslava Galán cuenta cómo Hernán Cortés logró zafar de la autoridad de Velázquez mediante la argucia legal de fundar una ciudad y constituirse en consejo dependiente directamente del rey. Así nació la ciudad de Veracruz, que pasó a ser un municipio español. Cortés envió una carta con esta noticia al rey junto con su quinto real y vistosos regalos. En la comitiva envió al marido de Malinche, por lo que se quedó con ella, así que fue una jugada muy inteligente por lo visto. Ante un conato de rebelión en favor del gobernador Velázquez, Cortés mandó ahorcar a los cabecillas e inutilizar las naves, y así asegurarse que nadie tuviese la tentación de irse a Cuba a conspirar con el gobernador. De este episodio proviene la expresión quemar las naves, cosa que no sabía y me parece buenísimo, ¿no? Capítulo 68. El cacique gordo se deshace en atenciones. Chicomecoatl, cacique local de una de las tribus sometidas por los mexicas, lo invita a Cortés a visitarlo en su capital, Zempoala. Este va perfilando su estrategia, sumar a su causa a los pueblos vasallos de los mexicas, porque va descubriendo que la mayoría de los pueblos no mexicas están sometidos a estos y con bastante ganas de liberarse, ¿no? 69. Todo lo trascendíamos, todo lo queríamos saber. Eslava Galán dedica este apartado a subrayar la tradición guerrera de los españoles
que sería heredera de las campañas de reconquista. Destaca la naturaleza privada de las campañas, en las que sus promotores se jugaban su patrimonio, debiendo asegurar un 20% de lo que consiguiesen para la corona. Concluye con una serie de citas que subrayan el ardor guerrero español. Yo diría que este es el capítulo por ahora en el que se vino más arriba Slava Galán. Y yo preguntaría, ¿la tradición guerrera puede seguir siendo hoy motivo de orgullo? Porque a Slava Galán lo conmueve, eso está claro. A mí no me mueve el indicador ni un milímetro. No sé si será porque yo soy una mezcla de argentino-español, entonces lo veo todo con cierta frialdad. Pero me sonó pelín desubicado este capítulo, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Alguien quiere opinar sobre esto? No, mejor no opinar para no meter la pata. Joan, bien, yo sabía que ibas a opinar. No, a mí de este capítulo, lo del ardor guerrero, por supuesto, sí, ya le tenía manía cuando hice el servicio. Acabé de... Es igual, dejémoslo. Diría palabras muy gruesas. No, a mí de este capítulo, desde el otro punto de vista, lo que me ha interesado es esa naturaleza privada de las campañas, ¿no? Esa organización de una conquista con más o menos éxito, como una empresa, ¿no? Que ya ha salido en algún otro capítulo. Esa parte sí me choca, ¿no? Y cómo desde a tanta distancia, poder político, pero iniciativa empresarial. O sea, ahí le he encontrado algo de sentido. Lo otro, obviémoslo. Es muy interesante porque coincide con lo que leímos en el libro El reparto de África, fue la misma modalidad. Ahí, digamos, los ingleses o los alemanes, la verdad que ellos no movían ni un pelo, simplemente le daban los derechos de exploración a alguien que venga, tú montas la expedición, pones el dinero, y aquí en el fondo es lo mismo, con ese 20% que hay que ceder, con lo cual realmente el riesgo que asumía la corona era tendiente a cero. No sé, Julio, yo decía, realmente es una jugada maestra, es decir, yo soy el rey, vayan, y si consiguen algo me mandan el 20% y no pongo nada. Es increíble. Sí, el modelo español era un poco distinto al portugués, y esto lo comentamos también la primera sesión, yo creo, ¿no? Los portugueses sí tenían un proyecto nacional auspiciado por la corona y las expediciones eran financiadas y controladas por la corona. Y toda la información que llegaba a los puertos portugueses, a Sagres fundamentalmente, pues era una expedición, o sea, una información y todo lo que traían era de la corona. Por lo tanto, es un modelo totalmente distinto. Aquí era muy fácil porque en realidad la época en la que se desarrolla todo esto es fundamentalmente el reinado de Carlos I, Carlos V. Y este hombre, pues, tenía muchas cosas en las que estar presente, ¿no? Y sobre todo lo que quería era una subvención económica que le permitiera hacer frente a esa política europea que le estaba desarrollando. Lo de América le importaba bastante poco, la verdad. Y entonces, pues sí, efectivamente, ya la tradición de su abuela, de la reina Isabel y de Fernando, había sido, pues, en fin, desentenderse desde el primer viaje, si lo medio financiaron, bueno, tampoco, no, ni siquiera el primer viaje, no financiaron ninguno, es verdad. Y bueno, el modelo funcionaba y bueno, pues, ¿para qué comprometerse en más inversiones cuando tienen asegurado el quinto real, ¿no? El 20%? Sí. Pues Sí. no, es una, es una inversión muy segura y muy buena. No tenía sentido meterse a más. Porque había inversores que la pasaron mal. Para algunos fue muy rentable, pero para otros fue un desastre. Las situaciones de riesgo de una expedición eran altísimas, desde los elementos naturales, de que el mar se tragara las naves hasta que los indios se los comieran. Por lo tanto, una situación de alto riesgo, no siempre era rentable. Sí. Notable realmente. Magda.
Pues sí, regresando a la pregunta un poco, pues aunque la beligerancia tal vez ahora no nos motive o más bien nos repugna, pues creo que no podemos juzgar, ¿no? Con este criterio a aquella época porque sería un poco anacrónico, ¿no? En aquella época el espíritu guerrero pues tenía muchísimo valor, ¿no? Entonces, no tengo claro exactamente cómo lo juzga Slava Galán, si lo hace en retrospectiva o este orgullo le perdura hasta el día de hoy. Tengo ciertas dudas, ¿eh? Y sobre todo llegada al final del libro, ¿no? Eso que más dudas me despierta. Pero bueno, creo que pues ahí tenemos que coger la distancia histórica propia para poder valorarlo. Y él como que hace una lectura desde diferentes planos, ¿no? O sea, es un libro de divulgación de historia, pero de repente salta a la contemporaneidad y aquí mezcla un poco Sí, los sí, criterios y los valores, creo. sí, sí, sí. Julio. Sí, no sé, Slava Galán es más o menos de mi generación y no sé si estaba influido también un poco por esa ética que nos inculcaban en la mili. O sea, el ardor guerrero de los que hicimos la mili allá por los años 70, por ahí, pues me resultaba cómico con aquellos sargentos chusqueros que teníamos y bueno, pues aplicarlo, ese mismo concepto a esta época histórica, pues a mí, bueno, me hace un poco de gracia. Sí, 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 es verdad. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, seguimos entonces. Capítulo 70, la contienda de las armas. Y aquí hace una comparación del armamento desigual entre los dos bandos, ¿no? Por un lado los españoles con armas de fuego, espadas, caballos. Por otro los indígenas con arcos y flechas, jabalinas, dardos, mazas y macanas. Yo creo que poco más se puede decir. Bueno, es interesante la descripción que hace. Pero había una desigualdad en el armamento brutal. Digamos, había, no sé, si había que apostar a ver quién gana, yo hubiese apostado por Cortés, pero 10-1. No sé. Siguiente. 71 perros de guerra. Otra arma que aterraba a los indios eran los perros de presa de los conquistadores que hacían estragos entre sus filas. Slava Galán cita un fragmento escrito por Bartolomé de las Casas que describe la acción destructiva de los perros, calificando el pasaje como uno de los favoritos de la literatura antiespañola. Bueno, 72. Voy camino a México. Slava Galán explica que los objetivos de Cortés eran oro, ganancias y sobre todo ello, la fama, definiéndolo como un aventurero ambicioso de nombre y de fortuna. Tenía grandes habilidades políticas y de negociación, dotes claramente maquiavélicas, pongo yo, pero bueno, en el buen sentido, digamos, de político, no sé. Decidió avanzar hacia Tenochtitlán y por el camino ir sumando a los pueblos dominados por los mexicas. Slava Galán describe el encontronazo con los tlaxcaltecas, a quienes derrotó en varias batallas hasta que estos se sometieron como vasallos del rey de España, siendo perdonados por Cortés. Como parte de su sometimiento, entregaron regalos de todo tipo a los españoles, incluyendo 300 doncellas que fueron repartidas entre la tropa. Y yo pregunto, ¿cómo definirías la personalidad de Cortés? Quizás es adelantada porque habría que seguir viendo cómo sigue la historia, pero me parece que ya se va perfilando, ¿no? A mí me parece que es un tipo súper hábil, con una habilidad de negociación y muy astuto. Me sorprende lo de fama, ¿no? De que él quería oro, ganancias y sobre todo fama. Bueno, no sé, no sé juzgar eso. Creo más bien que lo que buscaba era oro y ganancias. No lo sé. ¿Alguien tiene algo que decir respecto a la personalidad de Hernán Cortés? Julio. Hombre, yo creo que es difícil juzgar las intenciones de nadie, ¿no? Las intenciones forman parte del patrimonio íntimo y es difícil. En historia, yo creo que es más claro y más justo opinar o valorar sus hechos, sus acciones, más que sus deseos o sus pretensiones, ¿no? Y los hechos sí que son muy conocidos. Así que si hay personajes
históricos de los que haya una documentación abundantísima es de Cortés, en todos los sentidos además, porque hay información de sus amigos y de sus rivales. Por lo tanto, yo creo que es más fácil, y como tienes razón de que más adelante hay oportunidades de volver sobre este tema, pues yo creo que tendremos más información, ¿no? Pero vamos, a mí me da personalmente igual que fuera por fama, por dinero. Había un poco de todo, está claro. Muy bien, bueno, no tenés más opiniones, seguimos. 73. Bajo el volcán. Cortés continúa su avance hacia Tenochtitlán con una tropa que ya tiene una clara mayoría de indios, porque va sumando indios en su camino. En el camino debían pasar por Cholula, una ciudad sagrada aliada de los mexicas. Advertido de los planes de estos de hacer una encerrona a los españoles, Cortés se adelantó y arrasó la ciudad por sorpresa, provocando unas 3.000 muertes. Digamos que no se andaba con chiquitas, no tenía muchos pruritos a la hora de entrar a arrasar. 74. La diosa Mictecacihuard llora sobre México. En noviembre de 1519, Cortés, con 400 españoles y 4.000 indios tlaxcaltecas, llega a Tenochtitlán finalmente, ¿no? Al ver aquella impresionante ciudad, los españoles quedaron atónitos. A pesar de los enormes riesgos, Cortés y sus hombres, incluido el enorme séquito de indios tlaxcaltecas, entraron en la ciudad para encontrarse con Moctezuma y rendirle sus respetos, según había anunciado por mensajes previos. Una jugada arriesgadísima que enseña las cualidades políticas de Cortés. El 8 de noviembre se produce el encuentro entre los dos líderes. Moctezuma también demostraba una gran habilidad política al expresar su voluntad de sometimiento, puesto que así era, supuestamente, la voluntad de los dioses. Todas eran buenas palabras, me parecen. Y yo ahí pregunto, ¿con qué intenciones y expectativas llegarían Moctezuma y Cortés a este encuentro? ¿Cómo lo imagináis? ¿Votáis por Cortés o por Moctezuma? Esto es como el debate, ¿no? De Trump y Biden. A ver quién gana. ¿Quién quiere decir algo de esto? Digamos, porque ese encuentro me parece fascinante. Digamos, yo encontré unos cuadros, hay muchas reproducciones. Es un encuentro entre culturas, entre... un dato interesante, que el puente entre los dos es una mujer, Malinche, que hace de intérprete. Se me parece un momento de estos de la historia. No sé cuántos momentos hubo así en la historia. Me parece un momento cumbre y inusitado, espectacular. ¿Cómo creéis que llegaban estos personajes a ese encuentro? ¿Qué pensaban? ¿Qué esperaban? Pues, bueno, yo comento un poco porque me ha llamado la atención el cuadro, que hay un indio detrás que se está tapando la cara. No sé cómo interpretarlo, como, madre mía, ¿dónde se está metiendo? ¿O qué es lo que le está pidiendo a Hernán Cortés? Porque el gesto de Hernán Cortés parece como que arrodíllate delante de mí, podría interpretarse, ¿no? Es que, claro, bueno, es un cuadro, ¿no? Pero que la verdad es que aparte que es muy bonito por los colores, los diferentes planos que tiene de fondo. Sí. Más realismo al principio, más difuminado al final. Me llamó la atención, sí. Pues en relación a la pregunta, claro, yo no sé, porque no sé hasta qué punto uno tenía conocimiento del otro, ni cuáles eran las expectativas. Claro, Hernán Cortés llega allí con 400 españoles y 4.000 indios, todo un ejército, ¿no? Entiendo. No sé cuál era la capacidad de respuesta para defenderse de Moctezuma, pero sería como entiendo que como una toma de contacto, ¿no? Vamos a conocer al personaje o a la persona para saber, para tener más información de cuál es la mejor decisión que puedo tomar, tanto uno, Moctezuma, con sus intereses de, entiendo que de defensa, o al menos de curiosidad, de conocer. No sé si habría oído hablar antes de Hernán Cortés o no, ¿no?
Y por parte de Hernán Cortés, pues, bueno, a ver, ¿a quién me enfrento? ¿Cómo es esta persona? Porque se supone que cuando se conoce un poco a la persona, un poco, tienes más información de cuáles pueden ser las decisiones que toma. Sí. Magda. A mí lo que me llamó la atención en el artículo que mandaste ahora, donde se entrevista a diferentes historiadores sobre el Sí. personaje de Hernán Cortés, es que la superioridad, digamos, del ejército de Cortés frente al Moctezuma o otros indios en los cuales se había enfrentado consistía por una parte en la tecnología, que es evidente, pero también en la capacidad de interpretar y entender la cultura, que era superior por parte de Cortés. O sea, él tenía una capacidad de la lectura de claves culturales, ¿no? Y enseguida captaba, pues, o no sé si enseguida, pero probablemente captaba bastante rápido la simbología, ¿no? Y toda la esfera cultural de los mexicas en este caso, y esto le daba pues cierta posición pues de ventaja, ¿no? El hecho de saber ubicar las jerarquías, entender un poquito lo que venía, a lo mejor no en este primer reencuentro, pero se iba a adentrar como que antropológicamente, ¿no? Tenía esta ventaja interpretativa. Eso al menos es lo que dicen pues, los historiadores en la que entrevista me llamaba bastante la atención. Bueno, a mí me sorprende porque me parece un acto de civilización, no sé cómo llamarlo, el hecho de que se puedan encontrar de un modo pacífico, aunque hubiese muchísima tensión, ¿no? Que pueda entrar hasta el centro de la ciudad, que Moctezuma admita eso y lo reciba. Y creo que ahí demuestra una actitud muy generosa, muy de dar un voto de confianza. Mientras que creo que el plan de Cortés es bastante distinto, es revestirse de una buena intención para poder ser recibido, pero en la primera que pueda, hacerse con el control. Y bueno, no sé si esto es una interpretación tendenciosa de mi parte, pero a mí me parece que Moctezuma fue demasiado generoso, demasiado confiado y le salió cara esa actitud. Julio y luego Joan. Sí, desde luego la escena como tal, ese encuentro, la verdad es que es sorprendente, es un momento de una iluminación porque efectivamente se dio en un contexto de buena relación, de aproximarse dos personajes en tono pues más o menos relajado, con una tensión inevitable. Es decir, es un momento muy cinematográfico, hay que reconocerlo. Y a mí no sé, la actitud de Moctezuma es una y la podemos hablar porque es también muy jugosa, pero la de Cortés, que es un hombre pues salido de un pueblacho de Extremadura, con una cultura, en fin, pequeñita, y estudiado en Salamanca, pero bueno, que era eso, un estudiante fracasado de Salamanca que había ido a América a hacer las Américas y que había hecho 4 cosas en Cuba y tal, y de repente no tenía complejos para enfrentarse a lo que era. Él sabía quién era Moctezuma, ya llevaba en México un cierto tiempo haciendo recorridos y conociendo bien a los pueblos a los que Moctezuma estaba sometiendo, es decir, sabía que era un gran personaje y además rico. Y sin embargo, pues va con él en plan de igualdad. Esto la verdad es que para Cortés es un punto a su favor, ¿no? De la actitud esta que desarrolló. Y Moctezuma, pues bueno, yo creo que su actitud fue muy blandengue. Él tuvo muchas ocasiones para haberse quitado de en medio, si hubiera tenido un mínimo de arrojo. Pero bueno, parece que estaba muy condicionado por las supersticiones más o menos religiosas que él tenía y que le maniataban. Es decir, el mito de Quetzalcóatl y que Cortés personificaba esta historia, que iba a volver, iba a destruir, no sé qué, porque
bueno, mitos religiosos, en definitiva, y a él esto yo creo que le coartó muchísimo. Ujú. Yo creo que le frenó este tipo de supersticiones y efectivamente le salió muy cara. Sí, sí, sí. Joan. Sí, no, yo todo el proceso, no solo el encuentro, sino todo el proceso que viene en los capítulos siguientes, a mí me ha parecido una partida de ajedrez fantástica por parte de Hernán Cortés, pero tenía que interpretar mucho a Moctezuma porque Moctezuma tenía muchas más piezas de las que luego pone en el tablero. Y seguramente es lo que comenta Julio, ¿no? En realidad la partida de ajedrez a la que jugaba Moctezuma era distinta y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Pero ahí en esa partida de ajedrez es igual, yo soy menos, somos menos, pero llego hasta el centro de la ciudad, me instalo aquí como si fuese el conquistador, cuando en realidad tengo las de perder. Esa partida de ajedrez es fenomenal. No es solo ese encuentro, que evidentemente es el punto inicial, sino todo ese proceso es genial. Sí, estoy de acuerdo. Aparte son como 9 meses, creo que están conviviendo cada uno en un palacio. Esa etapa es alucinante, Sí, ¿no? sí. Porque ¿qué era esa etapa? ¿Qué hablaban? ¿Qué hacían? Comentaban cómo va el mundo. Es una cosa fascinante. Bueno, si no tenéis más comentarios, ¿qué tal, Alejandro? Pero no te escucha, no te escuchamos. Bueno, tienes apagado el... ¿O sí? Ah, no, lo tienes encendido, pero no se te escucha. No se te escucha. Intenta salir y volver a entrar. Vale. Ahora sí lo tienes apagado, ahora encendido. No. No. Intenta salir y volver a entrar mejor. Bueno, seguimos. 75 Las delicias de Capua. Slava Galán describe en este capítulo diversas costumbres méxicas. No sé si es méxicas o mexicas. Mexicas, creo, al menos en náhuatl. Ah, mexicas. Ok. No me digas que hablas náhuatl. No, son las 2 o 3 palabras que me dijeron mis familiares como sea. O sea, que el X en México es como sí. Entonces, Chica. mexicas. Ok. No, hablo náhuatl. Bueno. Vale, muchas gracias. Y yo le he puesto tilde en todas, voy a tener que quitarlo. Bien. Moctezuma tenía decenas de mujeres y llevaba ya unos 100 hijos engendrados. Varias veces al día tomaba una bebida energizante basada en chocolate, un descubrimiento para los españoles. Tenía tanto valor que lo usaban como moneda. Finalmente hace la descripción de un mercado mexica, con una enorme variedad de aves de caza y domésticas, y da cuenta de algunos platos típicos de la cocina local, que yo me los he apuntado, porque me gustaría preparar alguno aquí, Para preparar. si logro cazar algún animal aquí en el valle. Víboras en pulpe, tortas de algas, ardillas horneadas en tierra, que ese es el plato que quiero hacer, no sé, para Navidad quizás. Armadillo en axiote. No, armadillo no, que tiene ¿Cómo? armadillo no, que tiene coronavirus. Ah, no, es verdad, cierto. Sí, no conviene. Altares de calaveras cara al sol. En el centro de Tenochtitlán se erigía el recinto sagrado, con su mayor edificio, el Templo Mayor, en el que se celebraban sacrificios humanos en honor a los dioses. Los mexicas tenían una sociedad muy reglada, con momentos muy definidos para cada actividad del día. Las descripciones de Slava Galán dan cuenta de una sociedad sofisticada y, más allá de los sacrificios, socialmente avanzada. Esa es mi opinión, digamos. 77. Rebelión en la costa. Los totonacas, envalentonados por el apoyo de los españoles, se negaron a pagar impuestos a los mexicas. En reprimenda, estos los atacaron y un grupo de 7 españoles que salieron en su defensa resultaron muertos. La cabeza de uno de ellos fue enviada a Moctezuma, quien intentó ocultar la evidencia para no enojar a Cortés. Pero este se enteró y con sus hombres se personó en el palacio de Moctezuma para decirle que había perdido la confianza y que el único modo de estar seguro de que no conspiraba contra él era que se mudase a vivir en su palacio, en una suerte de arresto domiciliario. Increíblemente Moctezuma accedió. Esto me parece
de película total. Por lo visto estuvo 4 horas, según dice el Lavagalán, pensando si iba o no iba. Lo que se llevó fue la cama. Yo también lo hubiese hecho porque si no me duele muchísimo la espalda. Eso lo entiendo. 78, los Juegos de Moctezuma. Los españoles mantenían entretenido a Moctezuma con juegos. Mientras tanto, habían comenzado a sustituir los símbolos religiosos mexicas por cruces e imágenes de la Virgen y comenzado a realizar misas en sus templos. En señal de buena disposición, Moctezuma entregó a Cortés a los responsables de la decapitación y muerte de los 7 españoles, y Cortés ordenó su ejecución ante una multitud silenciosa de indios. La situación comienza a hacerse insostenible y Moctezuma comienza a perder el respeto de su pueblo. Su sobrino, Cacamatzin, prepara ya una revuelta para acabar con Cortés y sus hombres. 79. Europa admira el oro mexica. Mientras tanto, llegaban a España los enviados de Cortés, portando ejemplos de magníficas piezas de oro, piedras preciosas y tocados de plumas exóticas que fascinaron a los reyes y permitieron que Cortés ganase reconocimiento a pesar de los intentos en su contra del gobernador Velázquez. Que viva Narváez. Velázquez no se queda quieto y envía un enorme contingente de tropas desde Cuba a las órdenes de Pánfilo de Narváez para apresar a Cortés. Demostrando su gran habilidad política, logra que los emisarios que envía Narváez, viéndole que se entregue, se cambien de bando y se pongan a sus órdenes. De vuelta le manda una carta informándole de que ahora, a Velázquez, informándolo de que ahora él dependía directamente del rey. Finalmente, y a pesar de la gran diferencia numérica, Cortés atacó a las tropas de Narváez por sorpresa y logró vencerlas y ponerlas a sus órdenes. Eslava Galán concluye contando cómo llegó la viruela a la región a través de un esclavo negro que formaba parte de las tropas de Narváez y cómo esquilmó a los indios, pero no a los españoles, que tenían anticuerpos, ¿no?, ante este virus europeo. La caravana maldita. En el contingente de Narváez venían colonos, con intención de poblar territorio, ¿no? Cortés los aceptó con gusto. En la búsqueda del lugar donde asentarse, los colonos fueron emboscados por los indios y sacrificados en honor a los dioses. De este modo, los indios se hicieron con un tesoro inédito para ellos: esclavos, animales desconocidos que daban leche y parían, herramientas de hierro, etc. Eslava Galán concluye recurriendo a su ironía para juzgar este episodio, y dice: o sea, la masacre de una caravana de colonos indefensos prueba la heroica resistencia indígena a la penetración española. Aquí también se nos ha venido arriba. Parecía que los colonos pasaban por ahí. Los colonos formaban parte de un contingente militar. En fin. El lugar de la masacre se rebautizó como Texcoco, derivado del náhuatl, lugar donde se come gente. Y yo pregunto, ¿estás de acuerdo con Eslava Galán, con esa especie de juicio de que a un colono no hay que reprimirlo? ¿Tenéis alguna opinión o preferís no decir nada? El único que se está mojando aquí soy yo. Después de esta sesión me echan. Me sacan el pasaporte. Pero bueno, mira, Alejandro, que me alegra. Estás protegido porque lo hace. Uy, no se te escucha. Jope. ¿No tendrás bajado el volumen? ¿O algo raro? He apagado el micrófono, pero... Quizás con unos cascos. A ver si yo... Quizás con ¿Estás? cascos, sí. Espera, yo ahora te he apagado. Te vuelvo a unmute. A ver. Parece que es algo de su micrófono. Quizá lo voy a testear. No sé si con Zoom a veces al iniciar te pregunta si quieres probarlo. ¿Por qué no pruebas conectarte con tu móvil? Vale. Pues luego haces la pregunta, Alex. No, yo si quieres puedo Don comentar Miguel, algo. sí. Quizá, no sé, él lo que trata es un poco de hacer la réplica a la famosa leyenda negra, como diciendo, aunque aquí lo que critica es que
si los nativos o los indios originales, en este caso de la zona de los mexicas, defendieron heroicamente cuando en lugar de atacar el ejército, pues asaltaron una población de colonos indefensos y tal. Pero tú tienes razón, es decir, no, los colonos no iban solos, iban con todo un ejército detrás. Y bueno, pues de algún modo habían accedido a su territorio. No sé, es un tema complejo porque, claro, cuando se trata de imponer por la fuerza, y eso está de actualidad, porque también está ocurriendo, pues, por ejemplo, entre Israel y Palestina hoy en día, ¿no? Y las avanzadas, bueno, las avanzadas, los territorios ocupados, donde los colonos israelíes, los que son más fervientes, más convencidos de su causa, sionistas y demás, pues se colocan más allá de las fronteras oficiales de Israel. Y es una forma de crear asentamiento. Y luego luego es paradójico, ¿no? Porque en este caso, esos asentamientos de colonos israelíes se utilizan como moneda de cambio cuando hay que negociar. Es decir, que los primeros que se arriesgan y van allí, luego después son los que son echados hacia atrás si tienen que devolver territorios. El caso que hemos leído es un poco distinto porque, bueno, pues igual que en América del Norte ocurrió después, pues aquí ocurrió un poco antes, había colonos, los indios llegaban y si estaban defensos, pues los mataban. Bueno, no sé, yo me imagino que Slava Galán lo que hace es un argumento de que ese fue un acto del que los indios no tienen, o los originales no tienen por qué estar orgullosos cuando sí, como a lo mejor pueden estar lo de la defensa o de la independencia con Simón Bolívar de Venezuela respecto a que ya era otra época, otro tiempo y otras circunstancias, ¿no? No lo sé, yo no. Sí, se ve que quiere un poco como contraargumentar o pues eso. Pero bueno, yo tampoco no lo veo así, la verdad, porque no iban solo los colonos, evidentemente. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, fiesta en el Zócalo. Los sacerdotes mexicas piden autorización para realizar una celebración en honor de uno de sus dioses, y Alvarado, a cargo de las tropas instaladas en Tenochtitlán en ausencia de Cortés, que se hallaba combatiendo a Narváez, se las concedió. Luego, a través de espías, descubrió que los mexicas planeaban aprovechar la celebración. Perdón, disculpad. Luego, a través de espías, descubrió que los mexicas planeaban aprovechar la celebración para apresar a los españoles y sacrificarlos. Alvarado decide anticiparse y al comienzo de los festejos irrumpe con sus soldados y acaba con todos los jerarcas indios reunidos en la plaza, provocando una masacre. Los mexicas reaccionan y rodean a los españoles en su palacio, elevando la tensión al máximo. Cortés es avisado y regresa urgentemente para asistir a Alvarado y los suyos. Tiene a su cargo una gran fuerza de 1.300 soldados porque se ha anexado a las tropas de Narváez. La muerte de Moctezuma. Llega Cortés y se une a Alvarado. Convence a Moctezuma, recluido y agobiado por considerarse un traidor, salir a hablarle al pueblo. Pero el respeto a su palabra duró pocos minutos y por instigación de su propio sobrino, Cuauhtémoc, se transformó rápidamente en una lluvia de flechas y piedras de la que Moctezuma se resultó herido de muerte, falleciendo 3 días después. Cortés y los suyos lloraron su muerte por haberle cogido gran respeto y afecto, según cuenta Slava Galán. Yo pregunto, ¿cómo definirías la personalidad de Moctezuma? Bueno, ya has dicho tú, Julio, que era blandengue. ¿Demasiado bueno, demasiado ingenuo o simplemente un traidor a su pueblo? ¿Qué representan las lágrimas de Cortés y los suyos? Julio. El micrófono. Digo que quería hacer un pequeño comentario previo a la valoración de Moctezuma y es la comparación entre, porque es yo creo que muy interesante entre Cortés y Alvarado. Es decir, cómo Cortés supo hacer todo lo que hizo y mantener una actitud, en fin, como la que estamos viendo, en un sentido positivo, entre comillas, ¿no? De esa manera. Y se marcha, toma las riendas Alvarado, que era,
yo creo que un poco matón, y la lía parda. Yo creo que, sin entrar en más detalles, es una buena referencia de que dignifica a Cortés y que habla de cómo sus formas de relacionarse, de llevar a cabo su cometido, pues era muy singular en unos tiempos en donde la actitud de Alvarado era más usual que la de, en fin, la buena política de Cortés, ¿no? Sí, es verdad, porque entró a saco y arrasó, que era algo que no habíamos visto hasta ahora. Bueno, Sí, también. una cosa brutal. En Cholula fue Cortés quien la armó, pero bueno. Sí, también. Yo tengo la sensación que Moctezuma fue demasiado bueno. Demasiado ingenuo quizás. Pero bueno, quizás fue simplemente un blandengue, como tú dices, y ante el miedo a los invasores se sometió a ellos. Desde el punto de vista puramente militar no se entiende la actitud de los mexicas. Tenían una tropa allí al principio de 400, luego fueron más con los de Narváez, y sus auxiliares indios, que eran muchos, eran varios miles, no sé muy bien, pero probablemente incluso más de los que dice Slava Galán, eran bastantes. Pero la ubicación física de la ciudad, con los canales, los accesos y tal, es que era una ratonera para los recién llegados. Entonces, haberlos dejado morir allí por hambre o en un momento determinado ir a por ellos, era muy fácil. Desde el punto de vista militar es que es incomprensible, ¿no? Porque tenían todas las de perder los españoles, ¿no? A pesar de sus armas, a pesar de sus cosas. Aún no había llegado la enfermedad, ¿no? Que eso es una cosa que después causaría mucho dolor, ¿no? Y mucha desventaja para los americanos, para los indios americanos. Pero vamos, no se entiende si no es por un bloqueo de tipo mental el no haber ido por ellos. Pensando que Moctezuma ya había intentado disuadirles muchísimas veces en su camino hasta Tenochtitlán, pues había mandado montones de embajadas para decirles que no vengáis, que os larguéis, que os vamos a por vosotros, que, en fin, tomad oro, lo que queráis, pero no vengáis. Y cuando los tiene allí, no es capaz de repelerlos y los admite en su casa y consigue que, en fin, lo que consigue. Sí, Magda. Sí, yo creo que lo que dice Julio, pues los mexicas tenían todas las ventajas consigo estratégicas, pero por la situación, pero no tenían precisamente la estrategia, ¿no? Reinaba como la confusión, que el Moctezuma mismo parecía confundido, o sea, no se le puede tachar, yo creo que de traidor de ninguna manera. Él se acerca a los españoles, porque a lo mejor en este momento lo ve oportuno, pero luego se deja como entretener por los juegos, ¿no? Yo creo que está como de repente en su propia casa se encuentra como en un territorio desconocido y le falla, o sea, pues hay una especie de bloqueo, y a lo mejor lo que decía Julio antes, el tema de mitología, de religión, de que los hombres barbudos pues representaban dioses o representaban algo más que solamente una fuerza militar, esto le descoloca, porque si fuese una invasión por otra tribu, pues seguramente su comportamiento hubiese sido otro, ¿no? Aquí es esta confusión frente a lo desconocido que le descoloca y que hace que abandona la estrategia o que pues no visualiza, ¿no? A las consecuencias de aquella falta de acción o de enfrentamiento con Cortés y su tropa. Estoy de acuerdo. A mí me parece que se aprovechan de Moctezuma y de su debilidad. Y eso es lo que me parece muy cuestionable. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Alejandro, si quieres, puedes, no sé, no se te escucha, pero escucha una cosa, escribe las preguntas, escríbelas en el chat, escríbelas en el chat. Vale. La noche triste.
Como nuevo líder en reemplazo de Moctezuma, es elegido su hermano, Cuitláhuac, mucho más combativo. Ante esta situación, Cortés y los suyos deciden huir con nocturnidad de Tenochtitlán, pero en medio de la huida son descubiertos, debiendo enfrentarse en un durísimo combate que da lugar a la Noche Triste, ¿no? en la que murieron 800 españoles y 3.000 indios aliados a los españoles. En el camino, Cortés perdió la mayor parte del tesoro de Moctezuma que se estaba llevando. No era ningún tontuelo. El penacho de Matlacicatzin. Mientras tanto, los mexicas, bajo las órdenes de Cuitláhuac, habían recuperado el pleno control de Tenochtitlán y realizaban sacrificios humanos con los españoles apresados en combate. Su objetivo era apresar a Cortés y al resto de comandantes y sacrificarlos. Cortés se entera de estos planes y continúa con su huida junto a los 500 hombres que le quedan. Su plan es llegar a territorio de los indios aliados tlaxcaltecas y salvar el pellejo, pero en el camino sufren una emboscada de los mexicas con un ejército muy superior en número. No cabe más remedio que plantar cara y combatir. Increíblemente, los españoles ganaron la batalla al conseguir matar al cabecilla indio, destacado por sus grandes penachos de plumas, lo que produjo la huida de todas las tropas, de todas sus tropas. Se recuerda como la victoria de las llanuras de Otumba. Y así fue como las llanuras de Otumba resarcieron a Cortés y a su gente de las heridas de la noche triste, dice Eslava Galán. Al sol de Tlaxcala. La victoria de Otumba permitió a Cortés y su gente llegar a Tlaxcala, que era la capital de sus aliados, los indios tlaxcaltecas, y poder descansar y reponerse allí durante un mes. En ese tiempo comienza a planear la recuperación de Tenochtitlán. La muerte misteriosa. Mientras tanto, la viruela, llegada a través de un esclavo negro que formaba parte del contingente de Narváez, comenzaba a causar estragos en Tenochtitlán, al punto que el propio Cuitláhuac murió de ella. Fueron 60 días de contagios masivos, dice en una nota al pie Eslava Galán, que esquilmaron a una gran población de la población. Según las fuentes, la viruela acabó con la vida de entre 1/3 y 2/3 de la población mesoamericana de la época. Es el arrase total, porque digamos, 1/3, 2/3. El primo de Cuitláhuac es el nuevo Tlatoani, cuando Cortés y sus tropas llegan a la ciudad y la sitian, cortándole el suministro de agua. Los mexicas asaltaron el campamento de Cortés y capturaron a 66 soldados, a los que sacrificaron en el acto. Cortés perdió su caballo en el combate y salvó la vida de milagro. Tras este episodio, decide destruir toda la ciudad de Tenochtitlán para evitar las posibles emboscadas. En agosto de 1521, tras un asedio de 93 días, Cuauhtémoc huyó, siendo luego apresado, y la ciudad cayó, dando lugar a un terrible éxodo de su población que huyó con lo opuesto y en unas condiciones lamentables. Cortés toma el control de la ciudad y reparte tierras entre sus oficiales y también entre los nobles mexicas, logrando su pacificación. Es rebautizada como México, que se transformaría en la capital del primer virreinato de las Indias, Nueva España. Bueno, y aquí yo hago una pregunta general, que es cómo valorarías la actuación general de Hernán Cortés. A mí, como arquitecto, me duele muchísimo que haya decidido arrasar Tenochtitlán. No sé, pero bueno, peor es que arrase con la gente. El éxodo que produjo me parece terrible. Yo no sé, el artículo que yo mandé decía héroe o genocida. Los efectos, aunque no fuesen buscados, fueron de genocidio, aunque él no lo buscase. Sé qué opinión tenéis de cómo valoráis la actuación general de Hernán Cortés. Julio. Bueno,
no sé, voy a tener que bajar un poco porque estoy interviniendo demasiado y tampoco me gusta. No, me encanta que intervengas porque sabes muchísimo, así que eres bienvenido. No. Yo hablo sin saber, me he leído este libro y mira, te estoy No, opinando. sabes más de lo que dices. No, bueno, es que hay muchas cosas, la verdad. Bueno, sobre lo que comentábamos antes de la mala estrategia militar de los mexicanos, de los aztecas o los mexicas, pues es evidente. Cuando la noche triste van detrás de ellos y en fin, el ejército español, el ejército de Cortés, absolutamente descontrolado, en una especie de sálvese quien pueda, aquello debió ser un caos absoluto. Pues lo que no se entiende es que no los exterminaran. Es decir, que es que los tenían allí y por no hacer una persecución en toda regla, para acabar con las tropas de Cortés, pues les dejaron escapar. Y esa fue su perdición. Desde ahí, en ese momento, pues fue un desastre. Y luego, pues en la batalla de Otumba, pues es muy significativo, porque no es el único caso en la historia en donde la muerte del líder provoca la desbandada de todo su ejército. Eso ha pasado muchas veces, pasó en el Antiguo Egipto con frecuencia, en Antigua Siria, pero también le pasó a Alejandro Magno con Darío, que bueno, pues eran sistemas políticos tan sumamente centralizados, tan deificada la figura del líder, que la muerte de este resulta incomprensible para los súbditos y se descolocan. Y es lo que ocurrió ahí, ¿no? Una desbandada inmediata porque no entendían que su líder hubiese muerto en un ataque, desde luego, osado, como ha habido pocos también, es verdad, ¿no? Porque en medio de... hay que entender también si hay momentos cinematográficos en toda esta historia, este es uno de ellos también, ¿no? Un ejército inmenso de indios con unos poquitos españoles y tlaxcaltecas, y de repente Cortés dice a por él y se abre camino echándole, si es verdad lo que dicen las crónicas, ¿no? Echándole mucho valor y fue directamente al corazón de las tropas mexicanas. La verdad fue un momento especial y eso. Genocida. Hombre, el asedio de la Ciudad de México fue cruel, muy cruel, más allá del desastre arquitectónico que evidentemente creo que debía ser una de las ciudades más bellas que han existido nunca. Y para esa época la viruela estaba atacando de una manera salvaje. Hubo escenas de hambre, hubo escenas de sed, hubo escenas de canibalismo en la Ciudad de México, de manera que cuando entraron las tropas de Cortés, aquello era una situación absolutamente lamentable. De manera que, bueno, la responsabilidad de Cortés, pues la responsabilidad era estar allí. Pero desde el punto de vista, bueno, yo creo que los microbios se habían encargado más que el propio Cortés de dar cuenta de la situación. Bueno, él solo les cortó el agua. Yo solo. Sí, bueno, en estrategia militar cortar el agua es el primer punto en el manual, ¿no? Cuando sentías una ciudad. No lo digo por justificarlo, pero es así como funciona cuando vas de conquistador, ¿no? No, desde el punto de vista de conquistador actuó súper bien, saca un 10. Pero bueno. Pues sí, yo creo que estuvo, no, muy breve, que entiendo que estuvo muy condicionado el que los indios estuvieron afectados por la viruela, es decir, si llegó a un ratio de 1/3, 2/3, claro, toda la superioridad numérica que tenían la perdieron. Sí, Magda. Simplemente un pequeño comentario que desde el punto de vista arquitectónico, pues lo que queda de Tenochtitlán es el Templo Mayor, ¿no? Que está al lado de la catedral en el zócalo de la Ciudad de México. A mí lo que me sorprende en la escena de la batalla, cuando ganan tan fácilmente los españoles, es por qué el líder no se ha quitado el penacho, o sea, ¿por qué no disimuló? No sé, Julia, si tú sabes, o sea, que en ese tipo de batallas, pues ser un blanco fácil con un penacho vistoso es ponérselo en bandeja, ¿no? Al enemigo, a sabiendas que el líder, pues tiene tantísimo peso y que sin él, desde luego, todo se cae como
como una casa pues, hecha de papel. Por lo tanto, eso es lo que más me sorprendió de esta escena, ¿no? De que ha sido tan fácil identificar el líder y que no han tenido esta estrategia un poco de protegerle. Bueno, pero viste, por ejemplo, en El primer hombre, leíamos que Camus, cuando habla de la muerte del padre, se refiere a que las Sí, también. tropas El ejército argelino también estaba sí, iban como con unos pavos reales. sí, con unos uniformes hipercoloridos, que eran como directamente, disparen, ya aquí estoy. No se tenía esa idea de camuflaje, sino más bien se tenía una idea como de identificación, pero resulta que eso iba en contra de la lógica de la batalla. No lo sé, quizás los indios, lo fundamental era que se identifique al jefe, pero no estaban preparados para las armas españolas. Es decir, evidentemente, teniendo un contingente tan brutal de indios, era muy difícil que otra tribu pudiese lograr, avanzando ahí a fuerza de macanazos, llegar hasta el núcleo donde está el jefe opuesto. Pero si tienes arcabuces, si tienes escopetas, hombre, y espadas de acero, y vas todo revestido en acero, es que es una desigualdad absoluta, es una desigualdad total. Es decir que, por supuesto que con esas armas logró llegar al núcleo y acabar con el jefe. Yo no veo gran mérito en eso, realmente no había igualdad. Yo creo que no había igualdad, pero numéricamente las cosas eran de una desproporción tremenda. Fue un momento de arrojo, es decir, ante la muerte segura uno puede reaccionar, en fin, con un gesto de valentía o decir, mira, o esto o estamos todos muertos, ¿no? O sea, no hay que restarle valor a los seguidores de Cortés, pero sí es verdad que no lo hubieran hecho si no tuvieran caballos, por ejemplo, si no tuvieran esas espadas. Y respecto a lo que dice Magda sobre por qué no se quitó el penacho, es que yo creo que si estaba ahí era esencialmente para infundir valor, su presencia era parte de la escenografía, ¿no? Parte de los sentimientos. No podía no estar allí y no podía no estar con el penacho. Lo otro sería un soldado que esté allí camuflado, pues no, eso no funcionaba. Eso es un concepto que no formaba parte de su mentalidad. Sí. Ahora voy a leer un comentario que ha escrito Alex en el chat. Dice, capítulo 74. Llegan a la Venecia americana. Las claves de la conquista son la codicia y el despojo, no la evangelización o la implementación de una democracia. Slava Galán. Bueno, lo de democracia yo creo que no se le ocurrió a nadie, ¿eh? Veamos lo de que las claves de la conquista son la codicia y el despojo. Estoy bastante de acuerdo, que suene duro. Lamentablemente hoy a Alex se le ha silenciado el micrófono. Qué casualidad. ¿No será que te lo han hecho a propósito? Fuerzas españolistas. Bueno, no. No sé si tenéis algún comentario más. Hombre, hablar de evangelizar en el proceso de conquista de México, pues no pega mucho. De democracia, de luego, mejor ni hablar porque tampoco en España, ¿no? Pero era un concepto anacrónico completamente, desde luego. Pero la idea de evangelizar, que sí formaba parte de sus objetivos, por lo menos en teoría, en fin, a lo largo de los hechos que ocurrieron en México, desde que puso el pie Cortés hasta el final, pues luego ya sí, con los métodos que emplearon, que también es otro tema, pero en fin, no iban a evangelizar. Eso está muy claro, estoy de acuerdo con Alex. Sí. Vale, pues seguimos. Un enviado real. Dice, habiendo conquistado los territorios mexicas,
Cortés es reconocido en España como un verdadero triunfador y premiado con su nombramiento como gobernador y capitán general de Nueva España. Pero Carlos V no se fía y envía un veedor con toda la autoridad, es decir, que tiene capacidad de incluso encarcelarlo si Cortés incumple lo que tiene que hacer, para asegurarse que Cortés no lo engaña. Pero Cortés, con su habitual habilidad, soborna al veedor y lo anula. Es alucinante, Cortés. Es decir, tú te acercas a Cortés y resulta que olvídate de todos los presupuestos con los que venías, te vas a entregar a él. Es el tipo más convincente que existe en el mundo, ¿no? Es un mega política, una especie de Juan Domingo Perón cruzado con no sé con quién, digamos, una capacidad de verso, decimos los argentinos. En fin, ¿dónde está el oro? Los oficiales y las tropas de Cortés se quejan de no tener un botín suficiente que repartir tras tantos esfuerzos y penurias. Después de hacer todo lo que hicieron, entonces Cortés ordena torturar, que este es uno de los puntos crudos de su biografía, torturar a Cuauhtémoc para que diga dónde está el oro y las joyas perdidas en la noche triste. Al final este Cuauhtémoc terminó confesando y lograron recuperar una pequeña parte del mismo. Poco tiempo después, en febrero de 1525, ordenó ahorcar a Cuauhtémoc por el delito de conspiración contra los españoles. El oro conseguido se repartió entre las tropas, resultando cantidades miserables para cada uno. El grueso del tesoro de Moctezuma nunca se encontró. Abro un paréntesis porque yo buscando información sobre Cuauhtémoc, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero es considerado un héroe. Hay versiones que dicen que Cuauhtémoc no fue atrapado por los españoles, sino que se entregó. Pero bueno, ahora lo vemos. Slava Galán cuenta que es recién en el siglo XIX, cuando comienza la reivindicación de Cuauhtémoc como héroe nacional mexicano. Se convirtió en un símbolo de libertad, auspiciado por patriotas protagonistas de la independencia mexicana, tales como el cura Morelos, que propiciaba la reconstrucción de la nacionalidad perdida. La reivindicación indigenista contó con el papel clave de intelectuales mexicanos, tales como José Vasconcelos. Yo estuve buscando que defendió la idea del surgimiento de una nueva raza, fruto de la fusión entre indios, europeos y africanos, y esto todo lo ha plasmado en un libro de 1925, que es La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana. Según Slava Galán, en ese ambiente de exaltación indigenista, se inventaron las danzas de la Tenochtitlán mexica, y se idealizó aquella sociedad prehispánica como una especie de Arcadia feliz. Concluye el apartado con una cita de un líder indigenista actual que desmiente la realización de sacrificios humanos por parte de los aztecas. Bueno, también cita a otro historiador mexicano que le quita bastante valor a Cuauhtémoc, pero bueno, yo creo que esa opinión es minoritaria. La Nueva España. Ocupada Tenochtitlán, Cortés ya tenía la cabeza de lo que sería una gran expansión que realizó durante los siguientes 50 años, tanto hacia el sur, hasta las actuales Honduras y Guatemala, y al norte, hasta el estado actual de Kansas, en Estados Unidos. Envió a sus oficiales de confianza a hacerse cargo como gobernadores de las diferentes regiones del antiguo imperio mexica. Por ejemplo, Alvarado fue gobernador de Guatemala, ¿no? En lugar de repartimientos, en esta ocasión se planteó la realización de depósitos, en los que los indios serían libres de quedarse con un patrón o marcharse con otro que los tratase mejor, y de esa manera evitar abusos. Y yo quería preguntar aquí, ¿qué significa qué significa hoy ser indigenista? Porque, digamos, hay todo un movimiento indigenista importante que considera a Cuauhtémoc un héroe. Si Cuauhtémoc fue un héroe, ¿Cortés qué fue? Pregunto yo, porque, digamos, no se lo considera un héroe, ¿no? ¿Qué información tenéis o qué opinión tenéis sobre esta cuestión? De la reivindicación de Cuauhtémoc y el indigenismo actual. Magda. Bueno, no, tengo
muy poco o ninguno conocimiento, ¿no?, del tema, pero lo que sí es cierto sobre Cuauhtémoc, que lo dice Slava Galán, es que su nombre en México actual es muy presente, ¿no? Hay un montón de denominaciones de plazas, de calles, de colegios que se llaman Cuauhtémoc, o sea, realmente Jugadores de fútbol. es probablemente, o sea, es un nombre que está presente en muchas partes de México actual. Y el movimiento indigenista creo que es complejo, ¿no? Porque hay una vertiente política representada, no sé, por comandante Marcos y los zapatistas de Chiapas, pero también está, pues, el movimiento indigenista como una especie de búsqueda de raíces, ¿no? De la identidad, de recuperación de la cultura precolombina. Yo creo que es complejo, ¿no? Que no solamente y necesariamente tiene que ser un enfrentamiento con el pasado colonialista, sino también un intento de recuperar, pues, la historia y la cultura original. Pero digo, no, es una opinión muy desde perspectiva lejana y muy sin conocer los detalles. Desde luego en Chiapas pues es muy cruel, ¿no? Lo que había pasado, o sea, los enfrentamientos que han habido y sí que hay mucha, todavía hay mucha diferencia, ¿no?, desafortunadamente, entre lo que son los pueblos indígenas de Chiapas y el resto del territorio, ¿no? En el trato, en la estereotipización, en la forma, pues, todavía bastante despectiva de referirse a ellos en muchos casos. Entonces eso también, pues, alimenta movimientos como el de Comandante Marcos y como los indigenistas actuales, ¿no? Es una forma de empoderarse, por una parte, es una beligerancia también, es una, pues, una especie de guerrilla. Es una mezcla, ¿no? Hay como muchas facetas de movimientos indigenistas. Ujú. Bueno, en el capítulo 90, Slava Galán cita a un activista indigenista actual, Soconoschetl Gomora, que dice: es mentira que los aztecas hicieran sacrificios humanos. No tenían dioses. Lo que tenían eran símbolos que representaban la sabiduría, el conocimiento, la memoria, la voluntad, entre otras muchísimas cosas más. Cuando hablemos de la madre patria, hagámoslo siempre refiriéndonos a la nación mexicana. España, si es algo de nosotros, fue la madrastra que vino aquí a obligar, a destruir, a masacrar, vino a violentar, a causar guerras, de donde nos trajo enfermedades múltiples, por las cuales murieron millones de personas en todo el continente, pero principalmente trajo la mentira, el alcohol, la perfidia, la traición. Pues yo creo que esta cita es como una exaltación patriótica, ¿no? Que ya podrían formularla los indigenistas o los radicales de cualquier color, ¿no? Y que Slava Galán busca un poco el enfrentamiento forzoso, ¿no? No me gusta esto en su libro, de que está buscando esta oposición, ¿no? Esta confrontación constante, o sea, reducir los movimientos indigenistas que son, pues muy polifacéticos, y a esta declaración radical de alguien negacionista, ¿no? Evidentemente, por el tema de los sacrificios, pues yo creo que resta a Slava Galán y no al movimiento indigenista en este caso. Sí, es verdad, porque a mí me parece que bueno, yo estoy reservando esa pregunta sobre cuál pensabais que es el objetivo de Slava Galán con este libro, pero a mí me parece que uno de sus objetivos es reivindicar el papel de España en la conquista y de alguna manera cuestionar las posiciones indigenistas y de leyenda antiespañola y demás. Y tiene como un punto de ironía y suele colar estas opiniones todo el tiempo. Y es verdad lo que tú dices, tiene como una tendencia maniquea, así como una caricatura casi, y parece que los indigenistas son unos descerebrados, pero no sé, me parece que hay muchísima chicha para hablar, no me siento preparado.
hay una reivindicación progresiva de las comunidades originarias, por ejemplo ahora en Argentina. Es algo que cuando yo estaba viviendo ahí todavía no se había manifestado, pero en las últimas décadas ha surgido, y hay una necesidad de reivindicación de esas comunidades. Pero no tengo mucha más conocimiento para opinar. Julio, ¿no? Quería decir algo. Julio, sí. Bueno, yo creo que en el momento actual es uno de los temas candentes, y aunque efectivamente no tenemos, yo por lo menos no tengo una opinión así fundada de este tema, porque yo creo que esto hay que vivirlo allí y hay que ver cuál es un poco el punto de vista de la gente que vive en estos países. Pero sí es verdad que ha surgido con fuerza un indigenismo, no solamente, me comenta Magda de Chiapas, sino en los países de la América del Sur, todo lo que ha representado Evo Morales, los cambios políticos en Ecuador, bueno, cambios políticos anteriores, ¿no? Y muchas otras cosas, pues ponen de manifiesto que efectivamente hay un intento de recuperar una cierta dignidad de los pueblos tradicionales. Porque una de las cosas que han ocurrido desde la independencia, sobre todo, pero mucho antes, ¿no? Ese ha sido un menosprecio y un maltrato en general por parte de los criollos hacia los pueblos indígenas, de manera que no solamente han sido los españoles, sino pues, sus herederos blancos o mestizos que han tratado con una auténtica desconsideración a los pueblos, a la población nativa, ¿no? Original. Y que ahora se intenten recuperar, pues yo creo que es normal, es lógico. Yo creo que los países tienen que definir, y México, que es un país más raro que la puñeta, yo creo que es de los países más extraños que hay en el mundo, en este sentido, una mezcla de razas, un no creerse el pasado, un no querer asimilar las cosas que han ocurrido. Y bueno, pues todo esto es complicado, es complicado. O sea, aquí en España, por ejemplo, nos cuesta trabajo todavía en estos años de saber quiénes somos, ¿no? y definirnos un poco como país o como no país. No sabemos también muy bien qué es lo que somos exactamente. Yo creo que en un país como en México todo esto es muy complejo. Yo entiendo que haya movimientos indigenistas más o menos cargados de razón, pero sí están cargados de razones. Y bueno, yo creo que es fácil de entender que estas cosas surjan, aunque sean discutibles y muchas veces pues, mitifican épocas que no son tan mitificables. Y yo creo que en ese sentido pues, el papel del propio Cortés es parte también de su historia, no lo pueden dejar de lado. Pues ahora leo un comentario que hizo Alex, pero por enganchar con lo que has dicho, por ejemplo, en Argentina hay una gran división por origen en la sociedad, y los que somos de Buenos Aires, blanquitos y europeos, consideramos a los que son más de color y del interior como cabecitas negras, y con una manera de referirnos a ellos hiperdespreciativa. Y ya si nos ponemos a hablar de gente de países limítrofes, de Paraguay, de Bolivia, hay un sentimiento de superioridad y de desprecio. Yo creo que no está resuelto del todo el tema de esa fusión cultural. Sigue habiendo como estratos y queda recorrido, ¿no? Es decir que... Bueno, leo un comentario que hizo Alejandro que dice que tampoco me gusta ese estilo novelesco del autor. Resulta negativo al llegar al final. Muchos comentarios personales innecesarios. Sí, estoy de acuerdo. Es más, no lo voy a invitar a participar en un debate. No quiero... A lo mejor nos iba a costar trabajo ser educados, ¿no? No, porque hemos quedado
con la experiencia luego comentamos, con la experiencia del otro día con Sigman, hemos quedado ahí un poco indubitativos a la hora de invitar autores. Antes de invitarlo le vamos a pedir hacer una PCR mental. Para ver si son, bueno, si es más o menos factible poder contar con ellos. En fin. Bueno, hemos llegado al final. Esta vez se ha quedado un poco más corto, quizás porque son demasiadas sesiones sobre este tema y, bueno, no es obligatorio llegar a 2 horas. ¿Tenéis algún comentario más? ¿Algo que queráis decir? Yo, si me permites, sí quería hacer alusión a algo que Slava Galán casi no toca, lo toca así muy de pasada, pero yo creo que es también muy importante, ¿no? Y es la labor de Cortés, de que estamos hablando de su periodo, como gobernador, es decir, la política que llevó a cabo una vez que aquello estaba pacificado. Porque yo creo que es un capítulo muy interesante, ¿no? Bueno, hay después toda una historia de este personaje rara, porque luego vuelve a España, le hace muchas faenas, el gobierno no lo quiere, le quita sus poderes, participa aquí en España en las guerras de Carlos V contra los berberiscos y va hasta Argel. Bueno, ahí es una biografía, la verdad, muy, muy larga, pero su acción de gobierno es muy interesante. Es muy interesante. Y yo creo que en el fondo, ¿no? En sus actos, Cortés persiguió una política no sé cómo decirlo, de mestizaje no solamente racial, que lo hizo y lo defendió, sino también de mestizaje cultural. Es decir, cuando vio que el catolicismo entraba difícilmente en la mentalidad de los indios, pues los mexicanos, entendió que no se podía desligar un poco el mensaje católico con la propia tradición religiosa de los mexicanos, y eso era algo obvio, ¿no? Entonces trató de implantar una religión que no tenía mucho que ver con la mentalidad inquisitorial que primaba en España en aquel momento, con una actitud más humanista, más permisiva. Introdujo algunas de las divinidades. La Virgen de Guadalupe no es sino un poco el acople de divinidades femeninas que existían en la cultura anterior. Y bueno, pues la utilización de los templos mexicanos como templos católicos, que después se lo reprocharon mucho. Una de las cosas que dijeron de Cortés cuando le hicieron su juicio de residencia, juicio que hacían a los gobernadores y tal, cuando terminaba su mandato, que es una cosa también curiosa, le acusaban de no haber construido muchas iglesias. Y lo que había hecho era pues, transformar los templos en culto católico. En fin, estableció, por ejemplo, cosas que son muy interesantes como un respeto en las condiciones de trabajo de los indios para, habiendo aprendido la lección del desastre que existió en Cuba y en la Española, donde bueno, pues, aquello acabó fatal, pues no repetir esa experiencia, conseguir que los indios se acoplaran a una nueva sociedad, a una nueva forma de vida en la que ellos no iban a ser esclavos simplemente, aunque había esclavitud, pero que existiera también unas condiciones dignas de trabajo. Entonces estableció unos horarios en los que en fin, había que respetar unas jornadas a lo largo del año repartidas, de manera que el trabajo físico que el indio aportaba era pues, 1/3 de su tiempo. Total, bueno, eso es una historia. O el pago que debían hacer en dinero o sobre todo en trabajo a la comunidad. Toda una serie de cosas que reguló él, en una época en la que regular este tipo de cosas, evidentemente en Europa no había jornadas de trabajo ni había una fiscalidad como la que él hizo allí. Es decir, quiso modernizar un poco aquello y quiso hacer, porque en el fondo hay, yo creo que muchos autores que apoyan la idea de que Cortés en el fondo quería un México independiente, un México que no fuera colonia española. Y eso yo creo que fue parte de lo que
le trajo problemas. Hay un dato interesante, y es que las cartas que él mandó, las cartas que le envió a los reyes, quedaron prohibidas. Fueron incluidas en el índice de la Inquisición y no se recuperaron hasta finales del siglo XVIII. Se empezaron a publicar de manera muy clandestina porque, en fin, mostraban aspectos que no interesaban, no concordaban con el punto de vista de la monarquía en aquellos momentos. Sí, En fin, es un tema complejo, es un personaje muy complejo. No, y además he leído yo... Ah, perdón, Magda, sí. No, he leído sobre la muerte de su primera esposa, que todo indica que se la cargó. Pero que yo no tengo dudas, Julio. Es decir, he leído bastante porque no sé si me generó morbo, una especie de... Se la cargó. Sí. Cargó y en los juicios, estos de... ¿Cómo es que se llaman? Juicio de residencia. Se decidió desechar la acusación penal porque causaría desprestigio al Imperio Español. Pero estaba lleno de testimonios de que el tío se la cargó. Digamos, es decir, no sé si lo habéis buscado, pero digamos, es muy interesante. Está Catalina Juárez, que era hija de unos que tenían una encomienda y que, bueno, conoció a Cortés y se casaron. Luego, tras la conquista de México, se trasladó a Nueva España, ¿no? Con su familia y bueno, a vivir en la casa de Cortés, ¿no? Y en esa residencia, en 1522, el 1 de noviembre, muere, ¿no? Cortés dice que fue por asma. Me parece que el asma, cuando te aprietan el cuello, aumenta. En su caso aumentó mucho. La madre de Catalina y su hermano acusaron penalmente a Hernán Cortés por un presunto homicidio por estrangulamiento el 4 de febrero de 1529 y civilmente le reclamaron sobre ganancias derivadas del matrimonio y la devolución de unas joyas. Bueno, acá está todos los testimonios que dieron diferentes, por ejemplo, el auxiliar del mayordomo de la casa que atestiguó la condición previa a la muerte de Catalina. En dicha casa había una fiesta en la que un comentario de Cortés molestó a Catalina, quien prefirió irse a su recámara. Cortés despidió a sus invitados, se fue a su habitación y 3 horas más tarde llamó al mozo Soto y a Moreno con gritos y golpeando las cosas a su alrededor, ya que su esposa yacía muerta. Una camarera de Catalina habría narrado su malestar porque Cortés cortejaba a otras mujeres y otra habría atestiguado que cuando entró a la recámara el cuerpo de la fallecida estaba sobre el brazo de Cortés, la cama estaba orinada, tenía marcas en el cuello y una gargantilla deshecha. Otra testigo, María Hernández, que era amiga de Catalina desde que ésta vivía en Cuba, atestiguó que el cadáver tenía los ojos abiertos y tiesos y salidos de fuera, como persona que estaba ahogada. Y ese mismo año, con la audiencia presidida por Nuño de Guzmán, el caso fue incluido en el juicio de residencia, pero la acusación penal fue desechada porque presuntamente causaría desprestigio al Imperio Español. Y se hizo el juicio administrativo, en el que fue condenado. Fue condenado a pagar 42.000 pesos. Los herederos de Cortés, porque él ya había muerto. Es decir, en fin, este punto es un punto espantoso en su historia, pero bueno, ahí está. Bueno, si no tenéis nada más... Bueno, yo quería... Ah, sí, perdón, Magda, sí, perdón. No, te preocupes. Que muy interesante este informe forense completo, Jorge. No, porque es que no sé si os parece una cholulada, pero me parece un dato clave. No sé, Julio, tú que eres el historiador del grupo, a mí me parece un aspecto de la personalidad terrible. No, y también todo lo que ha dicho Julia sobre Cortés, pues que nos arroja un montón de luz sobre el personaje y pues lo podemos ver desde una perspectiva mucho más completa de lo que nos ofrece esta Bacalán incluso. Yo creo que regresando un poco al México y la figura de Cortés, porque pensamos que ahora que López Obrador pide
que se le pida perdón y que hay movimientos indigenistas y que se destruye estatuas de Colón, aunque sea en Estados Unidos, pues esto nos da una imagen de lejos como si hubiese un gran rechazo hacia esta figura, y yo creo que no lo es tanto. O sea, desde luego no hay un odio visceral a la figura de Cortés en México. No sé, en su casa, en la casa de Cortés en Cuernavaca, que es un museo y está ahí enfrente su estatua, pues no he visto que No hay hayan actos de manifestaciones. vandalismo, manifestaciones, no, es un punto central del pueblo además, digamos el sitio de obligada visita en esta ciudad más que pueblo. Y en general, pues en otros museos y en otros sitios pasa lo mismo, y en discurso así generalizado tampoco se tiene a la figura del Cortés pues algún rechazo pues, muy profundo, ¿no? Por lo tanto, pues está súper interesante siempre reivindicarlo, pero tal vez nos imaginamos que con estos episodios, ¿no?, que han habido últimamente, pues hay que la leyenda negra es lo que prevalece, y a lo mejor pues depende, ¿no? A lo mejor es más complejo este panorama, cómo se percibe este personaje, y no tan unicolor como nos imaginamos, no tan blanco y negro, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, leo el último mensaje que escribiste, Alex, que dice que me siento frustrado por el problema técnico, pero reconozco que es positivo para los otros participantes. Creo que adoptaré este sistema permanentemente. No. ¿Qué es esto? Es el auto. Para la próxima, repáralo de alguna manera, ¿vale? Si no te conectas con el móvil. Bueno, llegados a este punto, hemos terminado media hora antes, con lo cual tenemos media hora más de sábado, de fiebre de sábado por la noche. Pues nada más. El próximo sábado vamos a hacer el segundo debate sobre el libro de Francis Wolff. Vamos a hablar sobre la utopía animalista, que me parece que va a ser súper interesante. Y el siguiente haremos el último debate sobre Slava Galán, que ya lo tenemos como casi como un compadre, un amigo. Aquí vamos pillando el punto. Muy bien. Aprovecho para recordar que mañana cerramos la encuesta, ¿no, Jorge? Por Es si cierto, alguno es de cierto, vosotros sí. no habéis todavía mirado las propuestas de las lecturas para la siguiente temporada, pues está ahí el link en la página, y podéis votar si no lo habéis hecho todavía. Exacto. Muchas gracias, Magda. Bueno, pues nada más. Gracias a todos. Hasta el sábado próximo. Muchas gracias. Claro, gracias. Hasta luego. Adiós.